Hola, mi nombre es Rosalín Verdú. En este momento voy a desarrollar el desafío de evaluación de la prueba de SQL. Aquí se encuentra la prueba. Primero dice que leamos detalladamente y que subamos el video en YouTube. Primer paso como tal para comenzar a grabar bien. Dice que tenemos que ingresar a Postgre y desde la terminal vamos a ejecutarlo script, o podríamos también ejecutarlo desde la base de datos SQL. Dice que debemos crear un desafío llamado desafío más el nombre y los 3 dígitos de nuestra cédula. No, este desafío no es, ya me estoy dando cuenta. El desafío a evaluar es el desafío de la prueba. Aquí está, prueba de fundamento de base de datos. Este es el desafío a evaluar. Bueno, para no perder tiempo, vamos a ir al primer paso. Aquí le podríamos mostrar una imagen de este diagrama que dice: crea un modelo, revisa bien cuál es el tipo de relación. Antes de crearlo, respetar las claves primarias, foráneas y tipo de datos. Aquí podríamos decir que este modelo yo lo creé y se encuentra aquí. Ya se lo voy a mostrar. No es este. Sí, es este. Este modelo yo lo creé, que es el desafío 5 de la prueba, que habla que tiene relación mucho a mucho, una película, Attack, y este en sí es el diagrama que se creó, el modelo. Lo voy a juntar al final con el video que estoy grabando, y después que nos indican que creemos el video, nos pide también los siguientes pasos. El desafío nos pide lo siguiente: crear el modelo. Ya se lo acabo de mostrar. Podemos ver que es un modelo de películas con tag, muchos, y dice que debemos insertar 5 películas y 5 tags. Lo primero que vamos a hacer es crear la tabla. Y antes de crear la tabla, por supuesto, la base de datos. La base de datos se va a crear a continuación. Vamos a llamar esta tabla película. Sí, películas. Vamos a ir para acá. Voy a ir a posicionarme en este lugar y voy a crear una nueva base de datos que se va a llamar películas. Para la primera temática. Desafío, lo voy a llamar desafío película mejor. Desafío prueba películas. Y así se llamó. Lo guardo. Entonces me posiciono sobre él y voy a ejecutar la query. La query tool o PSQL. Voy a utilizar en este caso query tool. Como pueden observar, aquí ya creamos la base de datos. Ahora vamos a crear cada uno de los pasos que nos piden los indicadores de la prueba. La prueba como tal me indica lo siguiente: crear modelo, tipo de relación, respetando las claves binarias, fonarias y los tipos de datos. Lo primero que voy a hacer es crear el modelo como tal. Para crear este modelo que estamos observando aquí, tienen que ver que hay película tendría que tener 2 tablas, y para hacer la tabla relación, que sería la tercera tabla que las vincularía, sería la tabla que en este caso se lo podría mostrar en la imagen para explicárselo con más detalle. Sería la tabla película tags relacional entre ellas dos.
Por eso es que se va a crear una tercera tabla que va a tener la relación de ellas dos. En este minuto vamos a crear las dos primeras tablas y a eso es que vamos a proceder, a la tabla película y a la tabla tag. Y la tabla de relación la vamos a dejar de tercera posición. Aquí tengo las script adelantadas y lo voy a escribir con sus comentarios. Primera parte de la prueba. Vamos a copiar y proceder a pegar. Estas dos son las tablas de la tabla película y la tabla tag. Como tal cual detallan acá, la vamos a implementar en nuestra base de datos. Entonces vamos a ejecutar la query. Aquí se encuentra la query. Vamos a ejecutar estas dos. Se pueden ejecutar simultáneamente sin ningún problema, porque una no priva a la otra. Ay, tengo un error de sintaxis, dice. Bueno, vamos a ver si son estas. Voy a ejecutar una por una para evitar. Voy a borrar la palabra integer. Vamos a dejarla que sea serial y ya. Vamos a ver si eso tiene que ver. Si yo la probé hace... se ingresó la query de la primera. Vamos para la segunda. Se ingresó la query de la segunda. Si quieres observamos. Aquí podemos observar con los comandos como ya lo conocemos, con los select, asterisco película, no asterisco from, que serían todos los que se encuentran de película. Ok, aquí vamos a llevar a cabo la ejecución y vemos que se creó la prueba con éxito, que es de tipo integer, sin necesidad de escribirlo lo tomó, y carácter, ok, bachar, y esto mismo vamos a hacer para la segunda tabla para verificar que se haya creado con éxito. Esta tabla es película y esta es tag. Aquí se ve también ya está la tabla tag y la tabla película lista. Ahora nos vamos a ir para el tercer paso, que sería en este caso. Voy a estar en desafío prueba, integer sería integer esto. Entonces vamos a ir para crear la relación entre ellas. En este caso sería la tabla, como les mencioné anteriormente, la que dibujé de forma de diagrama, que sería la tercera tabla de relación que se llama película, que se va a llamar películas tag. Aquí lo observan. Y a esa es la que vamos a proceder. A esta le vamos a colocar, como pueden observar, las claves, los que nos están pidiendo en nuestros prerequisitos, que en este caso serían las claves foreigner, como lo menciona, las claves primarias y los tipos de datos que se necesitan. Estoy hablando del punto número 1. Voy al siguiente paso, entonces procedo. Aquí está mi query, la llevo a cabo y la ejecuto. Como se puede dar cuenta, ya se creó la tabla película tag. Si quieren podemos observar con un select from, con un select from y película tag. En este caso sería esta query de esta tabla. Ok, procedemos. Como se pueden observar, ya están las dos ID y las dos que lo relacionan con las dos tablas anteriores. Entonces ya tenemos el primer punto listo. Ahora procedemos al siguiente punto. Vamos a leer detalladamente. Dice insertar 5 películas y 5 tags. La primera película tiene que tener 3 tags asociados
La segunda película debe tener 2 tags asociados. Primeramente vamos a ir por paso. Vamos a insertar las 5 películas y los 5 tags. Y después procederemos a hacer el siguiente punto, que sería que la primera película tiene que tener 3 tags. Y después el tercer punto, que tendría que ser la segunda película debe tener 2 tags asociados. Ahora vamos a proceder a insertar 5 películas. Aquí tengo mi query ya lista. Aquí está la inserción de 5 películas, las elegí. Y esta es mi tabla de inserción. Vamos a insertar a nuestra tabla películas cinco, como lo dice nuestra. Ok, se insertaron. Y a nuestra tabla, a nuestra otra tabla, que en este caso sería la tabla de tag, nos manda a ingresar 5 tags. En este caso elegí acción, violencia, drama, romance y censura. Y esas son las que voy a seleccionar para ingresarlas. Se ingresaron correctamente, como podemos ver. Si quieres hacemos la observación de película y de tag. Tenemos ya la query lista. Aquí está, la vamos a observar, la de película. Como pueden observar, ahora ya no es una tabla vacía, sino que ya tiene los 5 datos que pidieron los requisitos. Y también podemos observar la tabla de tag, que también procede a tener sus 5 valores: acción, violencia, drama, romance y censura. Ok, vamos a proseguir con el siguiente paso. Nos pidieron también, como se pueden recordar, nos pidieron que la primera película tiene que tener 3 tags asociados y la segunda película debe tener 2 tags asociados. Vamos a ir con la primera película. La primera película debe tener 3 tags asociados. Entonces aquí procedemos. La primera película debe tener 3 tags asociados y aquí hacemos la lógica. Podemos decir que tag acción, tag romance y tag censura. O sea, la primera película debe tener 3 tags asociados. Entonces, como pueden ver, el 1 significa película y el 2 significa el ID del tag asociado. Por eso se procede a hacer lo siguiente. Voy a copiar esta y aquí también de una vez voy a llevarme esta, que habla que la segunda película debe tener 2 tags. Entonces me voy a llevar las dos para introducirle los datos a la base de datos. Vamos a proceder primero a introducir a la tabla de relación esta información. Como puede ver, se introdujo perfectamente y a la misma tabla de relación se va a introducir la otra relación, que esta tabla debe tener 2 tags. Entonces nos vamos a hacer la query de la tabla de relación, que aquí la tenemos, para observar lo que está pasando. Como puede ver, tenemos 2 tags, 2 ID de película idénticos y 3 ID de película idénticos. Como le indica que la primera, como se indica aquí, que la primera película debe tener 3 tags. Uno, 2, 3. Y la segunda película debe tener 2 tags. 1 y 2. Aquí está el ID de la primera película y tiene 3 tags asociados a esa misma película. Y la película número 2 tiene 2 tags asociados. El 1 y el 2 está asociado a la película 2. Y el 4, el 4, el 5 y el 1 están asociados a la película 1. Entonces vamos a proseguir. Aquí dice: cuenta la cantidad de tags que tiene cada película. Si una película no tiene tag, debe mostrar monto 0.
Entonces ahí procedemos con la última query. En esta query vamos a mostrar lo siguiente. Vamos a mostrar cada una de las películas y las que no tienen. Hasta debemos mostrar las que tienen valor 0. Entonces procedemos con lo siguiente. Con la última query que tengo aquí anotada. Y ella me va a hacer un filtro especial. Aquí mostramos nombre y película hasta las que tienen 0 y las que no, como menciona la pregunta número 3. Entonces vamos a la tercera query. Mostrar cuántas relaciones hay entre nombre, película y ordenar de forma descendiente. Bueno, en realidad no te lo piden ordenar de forma ascendente, lo que te pide es mostrar la relación de cada una de las películas y ordenarla. De forma descendente fue mi decisión. También podríamos ordenarla de forma ascendente. Como pueden observar, primero, como lo hice de forma ascendiente, primero se van a mostrar las que tienen 0, 0, 0, que fue lo que me pidieron las preguntas. Y también se van a mostrar las que tiene Amelia, que en este caso tiene 2 tags en relación, y la naranja mecánica que tiene 3. Tiene 3 tags con relación a su película. Bueno, este es el fin de la primera parte. Ahora vamos a proseguir con nuestros ejercicios. La segunda parte de nuestro desafío es otro modelo, es el siguiente modelo que estamos observando. Como pueden ver, este modelo también tiene relación mucho, pero tiene 3 tablas en relación en sí. Tiene preguntas, usuarios y respuestas. Ok, vamos a proceder a crear la tabla respectiva, nombre, tipo, clave de usuario y foráneo y tipo de datos. Entonces vamos a realizar una segunda base de datos para ejercer este ejercicio. Entonces, al crear la segunda base de datos, vamos a proceder aquí, nos metemos acá y voy a crear una base de datos. Esta base de datos se va a llamar parte 2 de la prueba. Parte 2. Parte 2 de prueba SQL. Voy a proceder a guardarla. Entonces me meto en esa misma que acabo de crear, en esa misma base de datos. Desafío prueba película, parte 2 prueba SQL, y voy a hacer la query de ella. En este caso vamos a ver cuáles son los pasos a seguir. Aquí nos indica que crear tabla de respetando los nombres, tipos y clave, y sobre todo foráneos y tipo de datos. Como puedes ver, aquí tenemos clave foráneo. Tenemos 2 claves foráneos, tenemos los tipos de datos que hay que respetar, y todo esto yo lo respeté y lo llevé a cabo en queries. Aquí tengo la segunda parte de desafío SQL. Entonces vamos a crear la primera tabla, que sería preguntas, y la segunda tabla de usuario, y por último la tercera tabla de respuestas. Entonces esta tabla es la tabla de relación. Y después procedemos a ingresar los datos como ya vimos anteriormente. Voy a copiar las 3 tablas y las voy a ejecutar mientras vaya dándole. Vaya viendo. Aquí, por ejemplo, aquí se crean las 3 tablas y se ejecutan las 2 primeras que no tienen prevaria ni tienen. Ok. Como pueden ver, se ejecutaron, se llevaron a cabo, y después vamos a darle a la tercera tabla. También se llevó a cabo, se ejecutó. Ya procedimos al primer paso. Después vamos al segundo paso, que nos indica agregar datos. Para agregar datos, procedemos a ingresar a 5 usuarios y 5 preguntas. Las primeras preguntas deben estar contestadas 2 veces. Vamos a proceder primero a ingresar los datos y después hacemos lo que continúa. Entonces vamos al siguiente paso, que sería insertarle datos a las 2 tablas primeras. En estas queries ya las tengo guardadas.
aquí tengo las preguntas que decidí colocar. Como eran libres, aquí están las preguntas. En estas queries, como las pueden observar, la primera se ingresaron nombres y edad de cada uno de los usuarios. Se llevó a cabo la query. Y en la segunda también se ingresó los nombres y cada uno de los usuarios. Pero en la segunda, como en la primera fueron los nombres y la edad de los usuarios, en la segunda están haciendo nada más preguntas. Y estas preguntas se van a guardar en cada una de la información. Preguntas y respuestas. Aquí pueden observar, hice 5 preguntas y sus respectivas 5 respuestas. Ejecuto la query y también se complementó. Ahora dice el siguiente paso, que la describí aquí con un nombre, la segunda parte, que sería pregunta 1, contestada correctamente 2 veces de distintos usuarios. Entonces aquí está la pregunta 1 contestada correctamente con 2 usuarios diferentes. Como puedes ver, tenemos el usuario 5 y el usuario 1 y los dos responden consecutivamente una pregunta bien correcta, que sería la pregunta número 1. Se procede a ejecutar la query y ya. Y después se procede, si quiere vamos a revisar de una vez. Vamos a ejecutar la otra pregunta, donde dice pregunta número 2 contestada correctamente por un solo usuario. Entonces la pregunta 2 fue contestada por un usuario 2 y fue contestada correctamente. También se procede a llevar a cabo. Y la pregunta número 3 contestada incorrectamente por un usuario, el usuario 3, y fue contestada la pregunta número 3 de forma incorrecta. Voy a proceder a llevarme estas dos queries para ejecutarlas. Como pueden observar, se llevaron a cabo. Ahora vamos a revisar con un select from. Como pueden observar, respuestas. Aquí pueden ver la respuesta 2, la respuesta 3 y la respuesta 4 fue contestada de forma... La respuesta 3 fue contestada por el usuario 3, pero de forma incorrecta. Y aquí está la respuesta que fueron contestadas de forma correcta, como indicó las preguntas. Ahora, ahora vamos a ir con la pregunta. Ya tenemos la número 5 lista. Ahora vamos a ir a la número 6. Contestada correctamente significa que la respuesta indica que la tabla de respuesta es exactamente igual al texto indicado en la tabla de preguntas. Sí, ya eso lo sabemos y ya lo llevamos a cabo. ¿Cuánta cantidad de respuestas correctas totales por usuario, independientemente de la pregunta? Ahora esa es la siguiente query. ¿Cuántas? Entonces en la query siguiente podemos verificar con cuántas. Bueno, me voy a llevar toda esta porque me faltó la pregunta 4, que aparece que pregunta 4 cortesía incorrectamente, contestada incorrectamente, que sería Júpiter. Entonces vamos a ir para acá a proceder con esta query y después vamos con la pregunta número 6, que también está ahí contestada. En este caso vamos a mostrarles, como pueden observar,
Aquí se encuentra la pregunta 4, que no la marqué. Entonces esta dice pregunta 4 contestada incorrectamente, y esta es la pregunta 3 contestada incorrectamente también, de diferentes usuarios, y la vamos a ejecutar. Se llevó a cabo, y ahora aquí dice cuál es la cantidad de respuestas correctas total por un usuario independientemente de la pregunta. Entonces vamos a proceder con esta query y observamos aquí detalladamente que Fran Pérez tiene dos correctas, Daniel Malavé tiene una correcta y Rebeca Martínez una correcta. Estas son las respuestas correctamente. Van 2, 3, 4 correctas, y como pueden ver se han contestado más, pero las que son correctas son solo estas, por medio de un filtro de where se hace mención de respuesta va a ser igual a pregunta respuestas correctas, y ahí se filtra realmente, y está entrando con un let join, y se podría decir que con el let join también hacen el filtro de esta forma, que los usuarios sean igual a respuesta usuario ID. Entonces ya está identificando ahí las relaciones directamente de las preguntas contestadas correctamente con la persona que las realizó según su ID. Entonces aquí podríamos observar todo esto, como pueden ver, de la tabla de respuesta de la siguiente forma. Aquí están las que están contestadas correctamente, que son 4, y aquí estarían todas las que están contestadas, que son más de 4. 3, 4, 5. Son 5 contestadas. Bueno, vamos a proseguir. Ya hicimos la pregunta 6. Ahora vamos a proseguir a la siguiente, que nos indica por cada pregunta en tabla preguntas cuántos usuarios tuvieron la respuesta correcta. Entonces ya vamos allá a la respuesta número 7. ¿Cuántos usuarios tuvieron la respuesta correcta? Entonces vamos a proceder a la siguiente query. En la query 7 dice por cada pregunta en la tabla preguntas cuántos usuarios tuvieron la respuesta correcta. Con esta query podemos observar que se hace con un count, se cuenta la respuesta correcta, y con un where, con filter, se hace el filtro de cuál es la respuesta correcta por medio de quién viene esa respuesta correcta también. Entonces se procede a la query. Como pueden observar, aquí están las respuestas correctas y el total de usuarios que la han contestado. Entonces vamos al siguiente paso. La pregunta número 8. La pregunta número 8 nos implica o nos indica: implementa borrado en cascada de la respuesta al borrar un usuario y borrar el primer usuario para probar la implementación. Entonces aquí está mi query para esa solicitud. Como puede ver, se procedió el borrado como se pidió y por uno. Ahora la pregunta número 9 nos dice: crea una restricción impidiendo insertar números menores de 18 años en la base de datos, usuarios menores de 18 años. Como pueden ver, tenemos que hacer como una restricción.
Entonces aquí tengo mi query donde dice que usuario con un check se hace que edad tiene que ser mayor o igual a 18. Y se hace hincapié que es en la tabla. En la tabla con un alter se alteran los valores de la tabla y se agrega la edad adecuada, o sea, como un check-in, como un filtro, que la edad tiene que ser mayor o igual a 18. Y de una vez se implementa la inserción de una persona menor a 18 para que vea que la restricción se cumple. Se hace primero el primer paso, se lleva a cabo, como pueden observar. Ahora vamos a proceder al segundo paso para que vean que sí se llevó a cabo. Vean lo que nos indica. El registro de usuarios viola la restricción check edad. Entonces, como ya sabemos, con la restricción check edad, que tiene que ser mayor a 18 años, mayor o igual, ya sabemos que aquí están ingresando a personas con 15 años y Pedro Pérez, por tener 15 años, en este caso no lo acepta. ¿Por qué? Porque están implementando que tiene que ser mayor de edad, como lo piden los requerimientos. Y en el último paso dice que debemos alterar la tabla que existe un usuario agregando el campo de email con la restricción de único. Ok, entonces vamos a ir a agregar la última query, que vamos a agregarlo con email, que este sería Pedro Pérez, pero esta vez ya no va a tener 15 sino 25 años y va a tener un Gmail, y aparte vamos a hacer lo que sea única. Vamos a nuestra query y ingresamos los datos. Al hacer esto, procedemos y ya se insertó. Entonces, ahora vamos a revisar la tabla de usuario. Con un asterisco from lo podemos observar. Como puede observar, Pedro Pérez tiene su Gmail agregado y tiene sus datos complementarios. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Hay dos tablas, la película y la de tag. La tabla de películas tiene los siguientes campos, 5 columnas, ID, nombre y año, y la tag tiene ID y tag. Esta tiene una relación de muchos a muchos, es decir, una película puede tener de uno a muchos tags, eso es un tag puede tener de uno a muchos películas. Sin embargo, para aclarar, también aquí se me indica si una película no tiene tag,